Buenos días. Buenos días. El siguiente artículo va a ir sobre anual. Las cifras, las victorias y las derrotas y las traiciones de anual, ¿no? Anual es considerado un desastre, lo es, pero también tiene sus victorias y tiene sus cosas bien hechas que están empañadas por la traición, las distintas traiciones que se hicieron en Cape Dani, en Monte Arruit y en Celuán. Y entonces aumentaron mucho las bajas por estas traiciones, que no son traiciones, que no son acciones de combate, sino traición. Por eso no se tiene que decir como si fuera una derrota. Estos muertos como si hubieran sido una derrota. No, es una traición de un pacto, ¿no? En esa parte, ¿no? Y queremos hacer un artículo sobre esto porque se pueden ver muchos autores, Wikipedia o los atlas de la guerra de Marruecos, de ediciones Susaeta y otros libros, que llegan a hacer referencias a Indalecio Prieto, que allí en el Congreso decía que eran 13.000 los muertos en anual, y 8.000 más de 8.000 españoles y casi 4.000 indígenas, ¿no? Eso decía Indalecio Prieto, acorde a unas cuentas que sacaban ellos de la Comandancia General de Melilla, ¿no? Comparándolas antes y después y tal. Y eso no es así, exactamente lo que decían era que había 25.000 en la comandancia de Melilla, pero 7.000 estaban destinados en otros sitios que no estaban ahí, otros 7.000 u 8.000 estaban en las columnas ahí en la comandancia de Melilla y 10.000 en unas 100 posiciones, ¿no? Y aparte también se supone que había unos 1.500 regulares y unos 3.000 policías en Mías, 3.000 policías indígenas en Mías, ¿no? Pero bueno, lo que dice Indalecio Prieto no es así, no son 13.000 porque como hemos dicho habían 7.000 más o menos que estaban en otros sitios que no estaban en la comandancia de Melilla, ¿no? Y después de los 7.700 que están en columnas en la comandancia de Melilla, que son los que realmente están moviéndose, eh, y también de los 10.000 que hay en 100 posiciones de la comandancia de Melilla, de esos 17.000 hay una parte importante que puede ser 1.000 o 2.000 fácilmente, que están de permiso. Porque los permisos se daban a lo largo de todo el año y podían ser de varias semanas, un mes o 2 meses, no más, seguro. De todos los reclutas que estaban obligatoriamente ahí porque los habían llamado y no habían pagado lo que podían pagar para eximirse del servicio allí en Marruecos y estaban allí, ¿no? Existían los permisos. Entonces estamos hablando de, pues eso, 16.000, 15.000, 17.000, lo que había ahí, con 7.000 o más o menos en columnas y 10.000 más o menos en 100 posiciones o así. Eso es la realidad. Y luego, a finales de agosto, se hizo un nuevo recuento en la comandancia de Melilla y se llegó a 11.140. Y aquí no había incluido ningún indígena. Aquí no había indígenas ni de regulares ni de policías, ¿no? Entonces estamos hablando de una diferencia de esos 17.000, 16.000 a esos 11.140. Estamos hablando de 5.000, 6.000, que son efectivamente, según mis cuentas, la realidad del desastre de anual, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esos 5.000 o 6.000 solo tenemos 2.000 muertos en combate, ¿no? El resto, eh, 4.500 o así, son por traiciones de los pactos de rendición y eran rendiciones que tenían sus circunstancias y sus posibilidades, ¿no? No así la columna de Kedani, que ni siquiera tenía la guada, ¿no? Pero es igual, estaban los aeroplanos. En el Monte Arruit estaban los aeroplanos. Aunque no se tuviera la guada en Monte Arruit, estaban los aeroplanos que tiraban hielo, tiraban sacos de pan y con el mínimo se iba a poder aguantar, ¿no? Se iban aguantando ciertos días. Y también en Celuán, ¿no? En Celuán también se hizo una tradición que tenía una guarnición de 300 400 más unos cuantos grupos que ya habían llegado ahí de anual, de la retirada, ¿no? Y esos son los 4.500, 5.000 muertos en traición. En traición.
y 2000 en combate, que serían 1000 de Abarán y Geriben y el regimiento de la Alcántara, y otros 1000 que son los que se perdieron en las posiciones de la línea del frente, ¿no? Que son las posiciones donde más riesgo había. Ya hemos dicho que había, como en la comandancia de Melilla, había como 10.000 personas, un poco menos realmente, seguramente, en unas 100 posiciones. Pues estas posiciones que había en el frente son las más endebles, donde cayó más gente, porque el resto de posiciones eran más retrasadas en la zona del Quer o más retaguardia, y esas se tuvieron más tiempo para lo que es la retirada, ¿no? Más días. Y, y aparte, estas posiciones de la línea de frente eran las más pobladas, ¿no? Como vemos, a finales de agosto se hace un recuento y se llega a 11.140, sin contar indígenas, y con lo que indica que efectivamente la zona de retaguardia y todo esto sí que se pudo retirar bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Vamos a hablar de los muertos en combate, ¿no? Eh, ¿Por qué los moros hacen esas traiciones de pacto de rendición? ¿Y cómo pudieron hacer esas traiciones? Primero porque fue en la columna de Kemdani, hubo supervivientes que les engañaron y pensaron que todos los de Kemdani los habían también dado el pacto bien y los habían liberado, ¿no? Iba engañado este chico. Y este chico lo llevaron a Montearruiz. Y este chico les dijo a los de Montearruiz que los de Kemdani les habían respetado la vida y habían salido vivos, ¿no? Y por eso también el general Navarro accedió y pasó lo que pasó en Montearruiz, donde se traicionó el pacto de rendición, ¿eh? Porque también los moros llevaban a este chico que decía que el pacto de rendición se había cumplido en el caso de Kebdani, ¿no? ¿Por qué se hace esta tradición los moros? Pues porque tuvieron muchas bajas, porque antes de anual, el mes antes de anual, hay muchas operaciones y los moros ahí tuvieron muchas bajas. Hay que tener en cuenta una cosa, el general Silvestre se atrevió con poca gente, con estos 7.000 que estamos hablando, 5.000, eh, que puede que no llegue, a pasar los límites que no se habían atrevido antes y habían ido con mucha precaución. Los altos comisarios ya le decían al Silvestre que debía ir con mucha prudencia, y los propios caciques de las cávilas decían que si pasaba de cierta línea iban a actuar. Ya los de Beni Urriaguel y otras más. Pero ¿qué pasaba? Que este hombre se atrevió, hizo lo de Abarrán, y eso fue el comienzo de toda la historia. Abarrán y Geriben, Anual, ahí ya se pasó de la raya, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que se produjo un levantamiento, pero no solo un levantamiento, sino que con métodos militares, de leva obligatoria, las cávilas más interesadas forzaron a muchas otras cávilas a entregar muchos hombres bajo amenaza de muerte directa a esas propias cávilas, ¿no? Y entonces, ahí, y no solo en este aspecto, sino que también en una organización a la hora de conducir los asaltos, porque muchos de los asaltos eran con ataques, eran con asaltos hacia las posiciones, y que les obligaban a hacerlo. Y bueno, entonces tuvieron muchas bajas, y ahora vamos a comentar los principales hechos de estas bajas. Son el 1 de junio de 1921, Abarán. Ahí tuvimos, habían unos 50 españoles o menos y una o dos mías de policías, o 100 o 200 de policías o de regulares, indígenas eran. 3 horas y media de lucha, ¿eh? Con tiro a ras de suelo de cañón a último. 3 horas y media de lucha con tiro continuo, y los últimos tiros con el cañón a ras, a cero, tirando. Quiere decir que había muchos asaltos. Abarrán sucumbió. Bien, 2 de junio, el día siguiente de 1921, se produce un ataque a la posición de Sidi Idris que dura 36 horas. 36 horas con tiroteos y con asaltos, dura 36 horas. Bien. Y luego tenemos el 14 de julio de 1921. Primer ataque a Higueriben, que dura 10 horas. Se consumen 6.000 balas y se tiran 145 de cañón.
Eso es lo que estamos hablando, es que la jarca que se había levantado y que estaban levantando los interesados extorsionando a las otras jarcas iba siendo poco a poco en miles y miles de moros, ¿no? Y por eso en anual se tuvieron que retirar, a pesar de ser 4.000 o 5.000 en anual, se estima que 5.000 se tuvieron que retirar porque eran muchos miles más los otros. Se vio en los últimos días que iban incrementando todavía más miles y no se actuó en consecuencia porque no se sabía exactamente cuántos podían ser, ¿no? Bueno, entonces seguimos. El 14 de julio, primer ataque Iberiben que dura 10 horas, 6.000 balas de fusil, 145 de cañón. Dos días después, el 16 de julio de 1921, se produce una batalla muy importante, posiblemente una de las más grandes de todo lo que es el protectorado de Marruecos, la batalla de Sidi Ibrahim, o conocida como Loma de los Árboles, que ha sido oscurecida por lo que es el desastre de anual, ¿no? Aquí se produce una batalla durante muchas horas a lo largo del día, de todo el día, que se extiende en un frente de 7 kilómetros. Se utiliza toda la guarnición de anual y todo lo que había en anual y cerca, en dos columnas, una primera que sostiene un ataque muy fuerte de la jarca enemiga y luego otra columna de apoyo a lo largo del día con la que se hace una pinza, ¿no? Se le ataca, se le flanquea, se le ponen ametralladoras. En total, unos 4.000 hombres involucrados en la batalla, ¿no? Con este empuje que se hace con esta segunda columna española, se les desplaza a una zona donde estaba muy bien batida por los cañones de Igueriben y ahí se les masacra también con el cañón. A raíz de esto, la arca, que ya era muy numerosa, decide atacar a Igueriben con un asalto masivo. También a Igueriben, al final del día. Y estamos hablando de que se consumen en esa jornada de Igueriben 3.000 balas de cañón, y 25.000 cartuchos en Igueriben, de lo que es de lo fuerte que fue el asalto. Entonces tenemos que estar imaginando cuántas bajas tienen que haber tenido las arcas. Si estamos hablando de todos estos ataques, ya sea Barán, Sidi Drift, primer ataque Iberien, la batalla de Sidi Ibrahim. Luego, el día siguiente, el 17 de julio del 21, un nuevo ataque anual. Una batalla también que se hace en una descubierta hacia Izumar. Otro asalto a Igueriben. Luego, 18 de julio del 21, otro asalto a Igueriben, ¿no? Entonces, y aquí ya estamos 18 de julio del 21 a las puertas de lo que es el desastre de anual, ¿no? Sufren muchas bajas en esta serie de circunstancias los moros, por eso después traicionan en los pactos y porque ellos mismos también lo hacían ya antes. Sacaban la bandera blanquita y era para desplazarse a zona que no pudieras batirlo. Sacaban la bandera blanca y sacabas tu gente que iba a parlamentar y les pegaban un tiro a los que habías sacado a parlamentar. Y luego venían al día siguiente los jefes del arca que sí que querían parlamentar. En fin, pero sobre todo aquí han tenido muchas bajas. Podemos estar hablando fácilmente de miles de bajas, ¿no? Estamos hablando de muchos asaltos y de muchas horas y sobre todo la batalla de Sidi Ibrahim con un frente de 7 kilómetros con miles de personas, de moros de la arca enemiga ahí. Bien, bien. Y luego pues vamos a hablar de en la batalla de Sidi Ibrahim se tuvieron 60 o 70 muertos. Solamente fue una batalla, un triunfo muy bueno de las armas españolas.